Estoy aquí invitado por Mi Tierra Televisión para hacer algunas consideraciones acerca de la situación de la historiografía española en torno a los tiempos recientes y en especial sobre la República y la Guerra Civil. En la actualidad se está coronando, en cierto sentido, un proceso que data de hace más de 20 años, en el cual se ha impuesto una versión de la guerra y de la República que ahora intenta decidirse ya definitivamente por medio de una ley. Es decir, una ley de la memoria histórica que pretende decirnos a los españoles lo que debemos pensar acerca de nuestro pasado, acerca de la República y de la Guerra Civil en especial, y de otras cuestiones semejantes, ¿no? El que un gobierno intente imponer por ley una versión histórica es en sí mismo una aberración totalitaria. Es muy propio de estados como el Estado soviético u otros semejantes, en los cuales no se podía discrepar de la versión que daba oficialmente el gobierno, el Estado. Esto me parece muy grave. Por otra parte, esa versión en sí misma es insostenible. De acuerdo con ella, tendríamos que creer que los miembros del Frente Popular pues defendían la libertad y defendían la legitimidad, defendían la democracia. Pero si entramos a analizar quiénes eran los componentes de este Frente Popular, nos damos cuenta de que ello es pura y simplemente imposible, ¿no? Es una pretensión grotesca. En el Frente Popular llegó a imponerse como principal partido el Partido Comunista, que era un partido absolutamente stalinista, por otra parte muy orgulloso de serlo, muy orgulloso de servir los intereses de la Unión Soviética antes que a los de España, y este partido llegó a ser, como digo, el partido determinante del Frente Popular. La influencia soviética fue también determinante, aunque muchas veces se equipara la presencia o la ayuda de la Alemania hitleriana y del fascismo italiano a Franco con la de Stalin al Frente Popular. Se olvida que Stalin realmente llegó a dominar el Frente Popular, mientras que Hitler y Mussolini nunca mermaron la independencia de Franco, ¿no? del bando franquista o nacional. Esta diferencia es fundamental y además es fácil verla. Cualquiera de los dirigentes del Frente Popular que intentó apartarse de las directrices de Stalin fue, a su vez, apartado. Así ocurrió con Largo Caballero, que en 1937 estaba ya procurando un poco vencer esa influencia aplastante que ejercían los comunistas y que ejercía Stalin a través de ellos, y fue simplemente eliminado. Le sucedió Negrín, que fue el principal artífice del envío del oro español a la Unión Soviética, sobre el cual España perdió todo control y que por consiguiente estaba ligado a la política de Stalin por una cadena de oro, nunca mejor dicho, ¿no? Y que por supuesto sirvió todo el tiempo las directrices emanadas de Moscú. Su compañero de partido, Prieto, que intentó a su vez apartarse, intentó a su vez romper esa dependencia, fue a su vez eliminado, llegado un momento. Es decir, que cualquier político que intentase desafiar las normas desarrolladas por los comunistas y desarrolladas por Stalin era apartado de la política. Por otra parte, desde el momento en que Stalin tuvo el poder sobre el oro español, es decir, sobre la compra de armas, tuvo casi el monopolio de ello, desde ese momento tenía en sus manos completamente al Frente Popular. Entonces es evidente que decir que los comunistas, los stalinistas o el mismo Stalin defendían la democracia, defendían la libertad, es una barbaridad de tal tamaño que asombra que pueda intentar mantenerse ahora. Es algo que evidentemente creó la propaganda soviética de la época, que presentaba a Stalin como el gran adalid de los pueblos, el gran adalid de la libertad, etcétera, ¿no? Si seguimos con los demás componentes del Frente Popular, pues encontramos la misma paradoja. Ninguno de ellos era demócrata.
por ejemplo, los anarquistas, que llegaron a tener tanta influencia, ¿no?, durante un tiempo, ¿no? Los anarquistas jamás pretendieron defender ni la república, ni la democracia, ni nada por el estilo. Es más, durante la república fueron el principal cáncer. Fueron ellos los que provocaron la caída de Azaña, con sus insurrecciones, una de las cuales terminó en el episodio de Casas Viejas, cuando un grupo numeroso de campesinos fue masacrado por las fuerzas de orden público de Azaña, ¿no? Si seguimos con los socialistas en su mayoría seguían la línea de Largo Caballero y, claro, Largo Caballero en aquellos momentos era todavía más radical que el Partido Comunista. Es decir, buscaba directamente, y así lo hablaba y lo decía desde el año 1933, lo que llamaba la dictadura del proletariado, que en definitiva era la dictadura del Partido Socialista. Estos eran los tres partidos, los tres grupos principales del Frente Popular, en el cual ingresan, de hecho, los anarquistas cuando admiten entrar en el gobierno, en contra de toda su ideología. Luego tenemos al PNV, que apoya a este frente. El PNV era un partido racista, extremadamente separatista, y creo que con esos mimbres es imposible considerarlo demócrata, ¿no?, de ninguna manera, ¿no? En cuanto a las izquierdas republicanas, que durante la guerra jugaron un papel casi muy secundario, jugaron un papel de satélite de los partidos más fuertes, que eran estos partidos revolucionarios ya citados, pues no hay que olvidar que Azaña no era realmente un demócrata. Azaña, cuando la derecha gana las elecciones de 1933, reacciona intentando por 2 veces el golpe de Estado. Lo mismo ocurre con los nacionalistas catalanes de Companys, de la Esquerra, que es un partido que, en cuanto gana la derecha las elecciones en el 33, ya digo, se declara en pie de guerra y organiza realmente la guerra civil, al mismo tiempo que el Partido Socialista. Entonces, decir que estos partidos y estos políticos representaban la democracia, representaban la república, es una barbaridad. Aunque se les llama comúnmente republicanos, ellos fueron los que realmente destruyeron la república. La república nace como un régimen de democracia liberal que rápidamente pasa por 3 fases. Una primera fase, que es el primer bienio, el bienio donde gobierna Azaña y gobierna los socialistas, o sea, la conjunción republicano-socialista. El carácter de democracia liberal es desbordado casi desde los primeros días. Primero empieza la quema de iglesias, que no es solo de iglesias, la quema de conventos llamada, en la que también fueron quemadas bibliotecas, varias de las más importantes del país, fueron quemados centros de enseñanza, etcétera, etcétera. Luego viene una constitución que no es exactamente laica, sino anticatólica, es decir, que ataca los sentimientos y las ideas de una gran parte de la población, ¿no? Lo cual crea ya una división social profunda, porque la verdad es que la República llegó prácticamente sin oposición, ni de la derecha ni de la izquierda. La única oposición por la izquierda era el Partido Comunista, que decía que había que derrumbarla, que había que destruirla desde el primer momento para crear una república de soviets. Y desde el otro punto de vista, desde la derecha, pues había más bien un temor, pero baste decir que el único partido más o menos fascista que hubo en España, que fue la Falange, realmente nace en 1933 ya, y en las elecciones del 36 no llegó a sacar ni un solo diputado, es decir, era un partido mínimo. El Partido Comunista también era un partido mínimo, hasta llegar la guerra prácticamente. Bien, entonces la memoria que se nos intenta imponer es de un absurdo radical. Es decir, este Frente Popular no podía defender ni la república, ni la democracia, ni nada por el estilo. Y luego, además, si seguimos las demás formaciones, el resto de la historia de la república, vemos que en 1933, cuando hay ya una experiencia de 2 años de gobierno de izquierdas, gobierno republicano socialista,
Y es una experiencia que la mayoría de la gente considera nefasta, porque ha sido una época en que ha habido una enorme violencia política, en que se plantea una reforma agraria que no se cumpla y que queda a unos niveles irrisorios y que además tampoco podía resolver el problema, en que se imponen una serie de leyes que lo que hacen es paralizar la iniciativa privada y, por lo tanto, empeorar las consecuencias de la depresión económica mundial que había en esos años. Entonces la gente vota, hay una votación muy mayoritaria de 5 contra 3 millones aproximadamente a favor de las derechas. Y entonces la izquierda, prácticamente en pleno, no reconoce la voz de las urnas, porque tenía la concepción de que la República era una cosa suya, no era una cosa popular, general, en la que las elecciones tenían su papel decisivo a la hora de quién tenía que gobernar, sino que era una cosa en la que ellos, la izquierda, tenía que gobernar necesariamente, y si no, no valía. A partir de ese momento, el Partido Socialista se decanta por la revolución, se decanta por lo que llamaban abiertamente la dictadura del proletariado, con una excepción, la excepción de Besteiro. Besteiro es el único que advierte que aquello va a llevar a un baño de sangre, que va a terminar además con una lucha entre las propias izquierdas. Fue realmente profético, porque durante la Guerra Civil, como es sabido, las izquierdas entre ellas mismas se masacraron, ¿no? Se masacraron en 2 miniguerras civiles dentro de la propia Guerra Civil, y se masacraron además en forma de torturas, persecuciones policiales, asesinatos en la retaguardia, etcétera, etcétera. Sobre esto hay bastante documentación que se procura olvidar. Cuando se habla de las víctimas de la guerra, de las víctimas de la represión, casi siempre se olvidan las víctimas izquierdistas que murieron a manos de otros izquierdistas, de otros partidos izquierdistas. Bien, el caso es que en 1933-34 se desarrolla un proceso de asalto a la República, de asalto a la legalidad republicana, que culmina en octubre del 34 en la insurrección mal llamada de Asturias, porque era una insurrección planeada como guerra civil, textualmente como guerra civil, y que debía de extenderse por toda España. De hecho, causó muertos en 26 provincias, no solo en Asturias. Lo único que pasó fue que en Asturias fue el único lugar en que, digamos, los mineros de la cuenca minera asturiana, y pues hicieron caso a aquellos llamamientos. En el resto del país, ni los nacionalistas catalanes, ni el Partido Socialista, ni los comunistas, que estaban también metidos en ello, etcétera, consiguieron arrastrar a la gente. Solo en Asturias. Y en Asturias se creó una verdadera guerra civil durante 15 días. En 15 días hubo nada menos que 1.400 muertos. Muchos más que muchas guerras que vemos ahora, que se arrastran más tiempo, ¿no? Yo he dicho que la revolución o el intento revolucionario de 1934 fue el comienzo de la guerra civil, cosa que algunos dudan o ponen o consideran que es algo completamente aparte de lo que ocurrió en el 36. Esto no es así. Fue el comienzo de la guerra civil por 2 razones. Primero, porque fue planeada como una guerra civil por el Partido Socialista y por los nacionalistas catalanes, de otro modo, porque fue apoyada por casi toda la izquierda de una manera o de otra, incluyendo el propio Azaña, y porque en lugar de rectificar, digamos, las izquierdas lo que hicieron fue insistir en las mismas concepciones. La concepción de que solo ellos tenían derecho a gobernar y de que, si era necesario, tenían que imponerse por la fuerza. El resultado de esta falta de reflexión, de esta falta de autoanálisis y de autocrítica por el fracaso del 34 fue el Frente Popular. El Frente Popular fue ya un ataque directo a la República, a la democracia, a la legalidad, a la Constitución y a todo lo que se podía atacar. Cuando el Frente Popular triunfa en 1936 en febrero, que no olvidemos fueron unas elecciones muy anómalas, empezando porque nunca se publicaron los resultados. Hasta hace poco, en fin, los historiadores hacían sus estimaciones y diferían hasta en 1 millón de votos, según les pareciera, ¿no? Pero la realidad es que unas elecciones en las que no se publican los resultados no se pueden considerar unas elecciones democráticas. El hecho es que
Hoy consideramos que más o menos empataron en votos las derechas y las izquierdas, aunque la ley electoral dio más diputados a las izquierdas. Sea como fuere, en cuanto llega el Frente Popular al poder, digamos que el elemento en principio más moderado, que eran los republicanos de izquierda, son los únicos que suben al gobierno, mientras que los socialistas y todos los demás, comunistas, etcétera, que formaban parte del Frente, se quedan al margen, pero claro, presionando sobre él. Azaña ya empieza a hacer declaraciones antidemocráticas diciendo que el poder no va a salir ya nunca más de sus manos, de manos de la izquierda. Y empieza una cadena de ataques a la legalidad. Primero, para asegurarse una mayoría absoluta y demoledora en las Cortes, lo que hacen es revisar las actas de manera arbitraria para quitar a la derecha un montón de ellas. En segundo lugar, destituyen de manera ilegal al presidente de la República, que era Alcalá Zamora, ilegal e ilegítima, ¿no? Sobre todo ilegítima porque si a alguien le debían el poder era Alcalá Zamora, que fue el que convocó aquellas elecciones de febrero del 36 y que fue además el que impidió a la derecha gobernar en 1935. Fue el que creó aquella crisis que permitió a las izquierdas volver al poder, ¿no? Entonces, fue una cadena, una serie de ilegalidades, de ataques fundamentales a la Constitución desde arriba, desde el poder. El Poder Judicial fue atacado de tal manera que quedaba bajo el control de comités y de grupos de izquierda, casi directamente, ¿no? En un sentido revolucionario. Y mientras tanto, por abajo, desde la calle, se creaba un proceso revolucionario muy sangriento y muy violento. En 5 meses morían unas 300 personas. Cientos de iglesias fueron asaltadas y quemadas. Locales de derechas fueron destruidos y, incendiados igualmente. Periódicos de derechas igualmente, ¿no? Se creó una situación de verdadero terror que culminó en el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, la manera como fue asesinado, creo que refleja perfectamente la situación a la que se había llegado. Una situación de absoluta ilegalidad. Porque él fue asesinado por un grupo de policías, o sea, de fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas de milicianos socialistas. Quien asesinó directamente a Calvo Sotelo fue un miliciano socialista. Quien dirigía la expedición era un guardia civil que era socialista también. Y finalmente los demás milicianos y gran parte de los guardias de asalto que participaron en la expedición eran socialistas. Hubo además un intento de hacer lo mismo con Gil Robles, que era el otro jefe de la oposición, y con alguno más, pero que se salvaron por no estar en casa en aquellos momentos. Es decir, un Estado en el que las fuerzas de seguridad se combinan con milicianos de partido para asesinar al jefe de la oposición es un Estado absolutamente ilegal. Y evidentemente se creó una situación en la que, como dice Stanley Payne, para la derecha era más peligroso no rebelarse que rebelarse, porque estaban camino de ser completamente aplastadas. Y esto fue lo que ocurrió. Hubo el golpe de Mola. El golpe de Mola fracasó en 3 días y eso hizo que la situación se prolongara. De hecho, las derechas estuvieron a punto, la sublevación militar de aquellos días estuvo a punto de ser completamente aplastada. No lo fue casi por pura casualidad y porque Franco pudo pasar desde Marruecos el ejército poquito a poco, muy poco a poco, el ejército de África, que eran unos 20.000 soldados, no era mucho más. Entonces, si vemos la evolución de la República, podemos decir que empezó como una democracia liberal que inmediatamente fue desbordada por las izquierdas, que en 1934 fue asaltada por las izquierdas y que en 1936 fue arruinada desde arriba y desde la calle, desde el poder y desde la calle, también por las izquierdas. No quiere decir con esto que las derechas no tuvieran sus culpas y sus cosas, pero eran muy menores, o sea, son culpas muy inferiores o responsabilidades. Actualmente yo creo que hablar de culpas tampoco viene al caso, ¿no? Parece como si estuviéramos siempre en la misma, actualizando cosas que son ya muy del pasado, ¿no? Pero digamos que las responsabilidades de la derecha fueron mínimas. Es decir, la derecha en su gran mayoría no le gustaba la República, eso es cierto, porque temía que
temía que pasara lo que realmente llegó a pasar. Y agrupada en la CEDA, pues esta derecha defendió la legalidad constitucional en 1934 frente al asalto de la izquierda. Y la defendió sin demasiadas ganas, pero la defendió. Es decir, se mantuvo en la legalidad en contra de aquel asalto, ¿no? A pesar de que la Constitución no le gustaba y quería reformarla, pero quería reformarla por medios legales, por vías legales. Los elementos, digamos, más extremistas de la derecha, que eran los monárquicos, pues nunca tuvieron una importancia excesiva. Tuvieron cierta importancia, pero tampoco excesiva. Intentaron ser ellos quienes orientaran al conjunto de la derecha, quienes arrastraran a la CEDA, pero nunca lo consiguieron. La Falange, pues ya digo, no sacó ni un solo diputado en 1936, lo cual indica la fuerza real que tenían, ¿no? Luego se ha hablado mucho también de las juventudes de la CEDA, equiparándolas a las juventudes de las izquierdas, pero no es verdad. Las juventudes de la CEDA eran el sector más radicalizado, pero nunca se dedicaron ni a organizar desfiles uniformados, ni a vigilar al vecindario a ver las ideas que tenían, ni a organizar atentados y asesinar a sus enemigos como hicieron tanto las milicias socialistas, las juventudes socialistas, como las comunistas, como las anarquistas, como las de nacionalistas catalanas. Todos ellos se dedicaron a organizar la violencia en la calle, cosa que no hicieron las juventudes de la CEDA en ningún momento. Estas cosas muchas veces se olvidan. También se habla mucho de algunas declaraciones antiparlamentarias que hizo Gil Robles. Y es verdad, hizo algunas, muy pocas. Pero los políticos siempre dicen cosas contradictorias. Dicen una cosa y la contraria con bastante facilidad. Pero Gil Robles nunca llevó a la práctica aquellas ideas. Nunca intentó asaltar la República. Mientras que Largo Caballero y en general el Partido Socialista, exceptuando a Besteiro, insisto, que hicieron declaraciones muchísimo más abundantes, muchísimo más radicales contra la democracia, que ellos llamaban la democracia burguesa, luego lo llevaron a la práctica. Es decir, si Largo Caballero y todos ellos no hubieran intentado asaltar el poder, todas sus declaraciones antidemocráticas pues hoy serían más bien una cosa anecdótica. Pero desde el momento en que las palabras se acompañan de los hechos dejan de ser pura anécdota. Y esto es lo que nos importa cuando analizamos a unos y a otros. Entonces, durante estos años se ha cargado todo el peso, no ya de la responsabilidad, sino de la culpa, sobre la derecha. Y es hora de decir que no, que quienes desbordaron, asaltaron y arruinaron la democracia republicana fueron las izquierdas fundamentalmente. Finalmente cayeron, y no es casualidad, bajo la tutela de Stalin, el gran demócrata del siglo XX. Bueno, ahí dentro también quisiera abordar otro tema, que es el de los enfoques que se hacen. O sea, que si actualmente se está intentando imponer por ley una visión de la historia, una versión de la historia, se debe a que en gran medida ha fracasado también. Durante todos estos años pasados hemos visto cómo en general la izquierda promovía no la recuperación de la memoria, sino la recuperación del rencor, la recuperación de las viejas propagandas que debían estar ya completamente olvidadas, con el pretexto de las víctimas de la represión, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto en que no es una recuperación de la memoria, porque entonces tendrían que recuperar también la memoria de las derechas. Ellos especulan con que dice que estas ya se recordaron bastante durante 40 años, entonces sería la revancha. No, durante 40 años no. De hecho, yo viví bajo el franquismo bastantes años y no se recordaba ya prácticamente nada, ni por supuesto había un clima de revancha, ni de odio, ni nada por el estilo. Todo esto había desaparecido. Esto se intenta crear ahora con ese pretexto. En segundo lugar, digamos que se olvida, como dije ya antes, las víctimas izquierdistas, las víctimas causadas por las propias izquierdas, estos son los auténticos olvidados, de los que nunca habla nadie. Hay que decir que si vamos a recordarlo, tenemos que recordarlo todo, lo que hicieron unos, lo que hicieron otros, pero sobre todo hay que recordar una cosa, que en España, como en cualquier país, porque también se dice que los españoles somos especialmente crueles y cosas por el estilo, eso es una tontería. La experiencia del siglo XX y de cualquier siglo demuestra que cuando cae la ley, cuando se destruye la ley, la violencia pues se expande por todas partes.
surgen los odios, los rencores, que una vez son políticos y otras veces son puramente personales, o ajustes de cuentas, como hubo tantos durante la guerra en un lado y en otro, es decir, que se denunciaba a gente para evitar pagarle deudas o cosas por el estilo, ¿no? Hubo de todo. Y eso fue básicamente por la destrucción de la ley. Y eso nos lleva de nuevo a quiénes fueron los responsables de esa destrucción. Ya he dicho que fueron fundamentalmente las izquierdas en aquel proceso que empezó con el desbordamiento de la democracia en el 31, ¿no? Ya al mes de implantarse la República ya estaba la violencia de ese tipo imponiéndose en el país. Y a mi juicio esta es la gran lección que podemos extraer de entonces. La destrucción de la ley provoca la violencia. Y lo digo, y es una lección muy actual, porque actualmente estamos también en un proceso de destrucción de la Constitución, en un proceso de pasar por encima de la Constitución, de acuerdo con los sectores más violentos y más asesinos durante todos estos años, con el terrorismo de la ETA, fundamentalmente, ¿no? Nos encontramos con la extraña situación de que el gobierno pretende que entre él, que es un gobierno que también ha practicado el terrorismo, vamos, el partido, el PSOE, que ha practicado el terrorismo en estos años, y los terroristas de la ETA nos van a traer la paz, cuando no hay ninguna paz que traer. Vivimos en paz desde la Guerra Civil. Vivimos en paz. El problema que hay en el País Vasco, y empieza a haber en otros sitios, es el problema de la libertad. Allí no hay libertad porque una serie de criminales y algunos partidos que de hecho han estado de recogenueces, ¿no?, que han estado en connivencia con ellos, pues impiden que haya un ambiente de libertad y de tranquilidad que es el que debería haber. El problema no es la paz, porque, insisto, hay paz. Es exagerar muchísimo el efecto de unos cuantos asesinatos con el fin de destruir la Constitución. No es un proceso de paz, es un proceso de destrucción de la Constitución. Y creo que el momento es muy oportuno para recordar lo que pasó y para recordar las consecuencias de este tipo de acciones, ¿no? Voy a terminar con unas pocas palabras sobre mi trabajo, porque hay algunas personas que insisten en que yo no soy historiador simplemente porque no mantengo las teorías que ellos mantienen, ¿no? Realmente creo que quien no es un buen historiador es quien intenta mantener y además imponer por ley que unos partidos como aquellos del Frente Popular podían representar la libertad y la democracia. Quien mantenga tales cosas no está haciendo otra cosa que reproducir la propaganda, básicamente la propaganda comunista, la propaganda elaborada por la Comintern, por el aparato político exterior de Stalin, y que parecía olvidado y que sin embargo ahora se intenta, ya digo, definir por ley además. Creo que esos son malos historiadores. Un historiador es toda persona que escribe de historia. Otra cosa es que lo haga bien o mal. En mi opinión, yo he hecho bastantes críticas concretas y precisas de por qué esta historia que nos han estado contando en estos años es falsa. Y hasta ahora no se me ha podido rebatir. Estoy esperando que llegue el momento, ¿no? Porque debiera haber habido un debate abierto y libre, como en cualquier país democrático, como decía Stanley Payne, un debate pues intelectual. Y en lugar de eso me he encontrado con una serie de ataques personales, de ataques, en fin, que si he sido terrorista, que si he sido no sé qué y no sé cuánto, todas estas historias, ¿no? Aquí ha habido muchas personas que han cambiado de criterio, que han cambiado de opinión, muchísimas, pero pocas han explicado por qué. Yo efectivamente en mis tiempos fui comunista, fui partidario y en alguna medida organizador de lo que llamamos la lucha armada contra el franquismo. Resulta que ahora es malo la lucha armada contra el franquismo. Resulta que aquellos policías que según la izquierda en pleno eran torturadores, pistoleros, asesinos, etcétera, ¿no? Ahora parece que están, vamos, que los ensalzan mucho, ¿no? O sea, es una serie de contradicciones y absurdos que no hay por dónde cogerlos. El hecho real es que mi trabajo como historiador
no tiene nada que ver con mi pasado, como es lógico, ¿no? Como no tiene nada que ver con el pasado de determinados señores que hoy día se presentan como adalides de la democracia, el hecho de que en otros tiempos pues fueran franquistas, estuvieran al aparato incluso en el aparato a veces represivo del franquismo, en el aparato de información o desinformación del franquismo, y hoy día defienden otra cosa. Dicen, muy bien, lo único que me gustaría de todos ellos es que me explicaran por qué han cambiado. Yo me he tomado esa molestia, he escrito un libro sobre mi experiencia en aquellos años, y no estaría de más que estos señores que a su vez han cambiado de manera tan radical explicaran los motivos de ese cambio. Porque mientras no los expliquen, pues siempre habrá una sombra de sospecha, ¿no? Habrá sido por puro oportunismo. ¿Qué pasaría si volviera a una situación de dictadura? A lo mejor estos señores volvían a acomodarse a ella como se han acomodado a todo lo que ha pasado en este país, ¿no? Bien, no quiero decir más sobre este tema, que es un tema lamentable porque sustituye lo que debería ser un debate intelectual por una pelea sórdida y que impropia, una vez más, insisto, de una sociedad democrática, ¿no? Aunque no tan impropia de unos señores que mantienen pues que la democracia estaba representada por Stalin y sus comparsas aquí.